Hola, hola. Bueno, buenas tardes, bienvenidas a todos y todos. Sin mucho protocolo vamos a dar comienzo a la actividad que tiene como un doble cometido. Por un lado, presentar una publicación en el marco del Observatorio del Derecho a la Educación, Naciendo Foco, que es un dossier temático sobre tiempos y espacios escolares, y a su vez dar apertura al cuarto encuentro Forma Escolar y Experimentación Pedagógica, que tiene como subtítulos Tiempos y Espacios Escolares, que es algo que empieza hoy con esta introducción también más conceptual, que ahora vamos a plantear algunas cuestiones, y que va a continuar mañana a partir de las 9 de la mañana, en la cual vamos a contar con una mesa de apertura, con una presentación de Natalia Fatore, compañera de la Universidad Nacional de Rosario, que hemos invitado para el dossier. Nos acompaña también Florencia Serra, también colega de la Universidad Nacional de Rosario, con quienes venimos teniendo un intercambio dentro del grupo que se llama GETRAFEP, Grupo Estudio y Trabajo, Forma Escolar y Experimentación Pedagógica. Hay varias compañeras, compañeros que venimos participando desde el 2016. Este es el cuarto encuentro. Una dinámica que veníamos, que la pandemia nos la interrumpió, y después de buscar otras alternativas, resolvimos que era momento de animarnos a hacer este cuarto encuentro, con la idea de construir un espacio de trabajo y de diálogo entre universidad e instituciones educativas. Por la lógica del trabajo del grupo, estábamos muy pegados a la escuela, y por suerte hemos ampliado esta idea de lo escolar, y de hecho mañana vamos a compartir 13 experiencias de trabajo: educación inicial, primaria, media, SECAP. Entonces ahí vamos a tener como un panorama variado, experiencias del interior, experiencias del área metropolitana, que nos van a permitir intercambiar sobre algunas dimensiones que consideramos interesantes y de alguna manera poner en diálogo distintas formas de pensar y de concebir el trabajo pedagógico. Tiene un foco en tiempos y espacios, aunque no va a ser únicamente el recorte, pero ese va a ser el parte central de lo que nosotros estamos trabajando y que nos parece interesante. La otra cuestión que plantear, que en nombre del grupo, una alegría enorme como primer producto, vamos a decir, de media duración, ¿no? Porque si bien veníamos con algunos productos más cortos, este dossier reúne un conjunto de trabajos interesantes que ahora después vamos a entrar en mayor detalle, pero que es una oportunidad de poner en diálogo las producciones del grupo, en esto de pensar la forma escolar desde la lectura de tiempos y espacios. Y además tenemos dos, Natalia y Silvia Serra, que estuvieron trabajando en la introducción del dossier, y después dos artículos de colegas invitados, uno de Florencia y otro de Luca Pradeiro, que lo nombro licenciado en diseño de paisaje, porque nos parece interesante también esto de cruzar campos, ¿no? Entre la educación, la arquitectura, el diseño. Parte de esto tiene el trabajo, parte de esa textura de alguna manera tiene el trabajo de Florencia, que nos va a comentar. Y le doy la palabra a Pablo Martínez, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que también nos va a comentar algunas cuestiones vinculadas al observatorio, al derecho a la educación y a este trabajo que estamos dando a conocer hoy. Gracias. Sí. Ahí, hasta ahí. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Yo quería, primero que nada, darles la bienvenida. Sé que estamos aquí colegas de distintos puntos del país y de distintos subsistemas de la educación, y tenemos además el placer de contar con la presencia de Florencia y de Natalia, que nos acompañan desde la hermana República Argentina, hermana República Argentina y universidades de la hermana República Argentina, con las que nos unen lazos de cooperación académica y también historias comunes, conjuntas,
Nosotros también somos hijos de la Reforma de Córdoba. Esta universidad es hija de la Reforma de Córdoba. Y no quería dejar pasar la oportunidad de expresar aquí, en el nombre de las compañeras, la solidaridad con el conjunto de universidades públicas argentinas que en este momento están siendo objeto de un feroz ataque por parte, lamentablemente, de quienes detentan el gobierno en, insisto, la hermana República Argentina, y particularmente también quizás esto ubicarlo y concentrarlo específicamente en la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, que, como ustedes saben, esta semana ha sido objeto, en la semana pasada, de un feroz ataque de las fuerzas policiales. Así que no quería dejar pasar esto como primer punto y decir, recibimos a las colegas, pero las recibimos con un abrazo también y con toda la solidaridad y el apoyo desde la Universidad de la República, que ya se ha expresado públicamente a través de su Consejo Directivo Central y lo va a volver a hacer el martes que viene en una sesión del Consejo Directivo Central, donde se va a emitir una declaración con respecto a la situación vivida en la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. Luego señalar que, bueno, evidentemente es un placer, como siempre, ¿no?, que la facultad pueda ser el espacio que albergue una vez más los encuentros sobre forma escolar y experimentación pedagógica, que es una patriada que un grupo de colegas y de compañeros y compañeras del Instituto de Educación vienen impulsando ya hace mucho tiempo, y que efectivamente es uno de los espacios a través de los cuales la facultad se articula y se vincula cercanamente con el sistema de educación pública. Como decía Felipe, con una tradición más larga vinculada a educación primaria, un trabajo de muchos años de extensión, de coproducción de conocimientos en conjunto con colectivos de maestras de nuestras escuelas públicas, y también ahora, y fundamentalmente a partir de este encuentro, con colegas de otros subsistemas. La actividad que empieza hoy y que va a continuar durante el día de mañana es para nosotros una actividad central dentro del conjunto de las que desarrolla la facultad, porque da cuenta de esa posibilidad y de esa necesidad de trabajo en conjunto entre todos aquellos y aquellas que estamos comprometidos en la defensa de la educación pública y en su promoción al mayor nivel que sea posible. Y no es casual que esto tenga que ver con la experimentación pedagógica, que tiene una larga tradición en nuestro país y que, pese a lo que se diga o a lo que se intente hacer en contrario, sigue gozando de buena salud en el trabajo cotidiano del colectivo de docentes que siguen reinventando en contextos de mucha dificultad la escuela y la educación pública en nuestro país. Y también, digamos, es algo que celebramos con mucho entusiasmo, a su vez también la vinculación con el Observatorio del Derecho a la Educación y la posibilidad de la presentación hoy de este dossier que los colegas y las colegas, como decía recién Felipe, han preparado, y señalar que ya es el 8º dossier que el observatorio produce, un observatorio, en todo caso ahora Estefanía, su coordinadora, se va a extender, entiendo que en esto, pero que viene desarrollando una tarea importante, fecunda, sobre todo en poner sobre la mesa algunos debates necesarios para la visualización de lo que implica el derecho a la educación, que no tiene que ver exclusivamente con estar ahí ocupando un lugar, sino con ser parte de una experiencia educativa. Así que esta convergencia también me parece que es virtuosa y que es necesaria, y bueno, y también la celebramos. Ustedes van a poder ver el dossier ya está, digamos, online. Tenemos una serie interesante de artículos que vienen de distintos ámbitos, y de paso les invito a leer el conjunto de dossier. Este es el 8º,
hay 7 previos que también abarcan distintas temáticas, desde aquel primero que era sobre educación y pandemia, allá por el 2002. Yo la verdad no me quiero extender más, simplemente quería hacer presente estas cuestiones, darles a todos y a todas la bienvenida y desear que el cuarto encuentro de forma escolar y experimentación pedagógica constituya realmente una instancia de enriquecimiento, de intercambio y de nuevo capítulo en este proceso en el cual no debemos detenernos, de defensa y promoción de la educación pública en toda su extensión. Así que bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias. Muy bien. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Cristian López, soy parte del equipo coordinador del observatorio. En primer lugar, me gustaría agradecer al ETRAFEP por la invitación, formar parte de la actividad. Felicitar también y saludar el trabajo que vienen realizando. El grupo, esta posibilidad de sostener durante tanto tiempo un encuentro, de retomar este cuarto encuentro y a su vez tener aportes constantes en diferentes formatos para el observatorio, realmente es un aporte fundamental a este objetivo central que tenemos como observatorio de poder ampliar el debate sobre el derecho a la educación, tematizar el derecho a la educación, ampliar ese debate, organizarlo desde diferentes ejes, incorporar nuevas miradas, nuevas dimensiones. En ese sentido, felicitar el trabajo y acá en la pantalla están pudiendo ver la página del observatorio, donde funciona también a modo de repositorio de todas las producciones que vamos realizando, sus distintos formatos, columnas de opinión, columnas editoriales, los dossiers temáticos que ya han nombrado, entrevistas, difusión de actividades, etc. Los invitamos a pasar por la página, acercarse y poder ahí ver todos los aportes que han realizado los diferentes grupos de investigación que conforman el observatorio, todos ellos del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y también del ISEF, pero también aportes de otros actores con los que trabajamos en coordinación y que han podido dar su granito de arena para optimizar esto. El observatorio surge en el marco de uno de los proyectos de fortalecimiento de grupos I+D, hace ya aproximadamente unos 5 o 6 años como idea, y se instala hace 3 años, ahora en noviembre, tenemos nuestro tercer aniversario, con el objetivo de convertirse en un sistema de información, en una plataforma que permita difundir, que permita compartir con todos los actores interesados aquellas investigaciones, aquellos trabajos, aquellas ideas que vienen circulando, principalmente los grupos que lo integramos, pero también temas de coyuntura que se van imponiendo con el correr del tiempo, para poder difundirlos, sistematizarlos, presentarlos, ponerlos en diálogo, de alguna manera democratizar el debate en torno al derecho a la educación. Para nosotros es fundamental la perspectiva que tomamos como observatorio, es una decisión, tratar de trascender un poco el gran caudal de datos cuantitativos que tenemos, que existen en instituciones como el INED, como los miradores de la NEP y otros que recogen mucha información al respecto del estado de la educación en Uruguay, pero entendemos que faltaba una dimensión que atendiera más a lo cualitativo y que también se concentrara en esta perspectiva del derecho a la educación como un derecho, y un derecho tratando de trascender la idea de más jurídica de derecho, ¿no? Como eso objetivable, como algo medible, calculable, ¿no? Como bien objetivo, y acercarlo más a la idea de justicia, como esta idea de tratar de generar
las condiciones para que cada quien desde su condición, desde su lugar, desde su singularidad pueda hacer efectivo el derecho a la educación. Esta idea de derecho asociada a la idea de justicia también se condice con una idea de igualdad que definimos como principio fundamental, como punto de partida. Una idea de igualdad que trata de trascender esta mirada de equidad que de algún modo naturaliza algunas desigualdades. Una idea de igualdad que se opone justamente a la idea de desigualdad y no a la idea de diferencia, sino que lo que busca es generar las condiciones para que cada uno pueda expandir sus potencialidades. Desde esa mirada, entendiendo a la educación como la acción para promover lo humano, para construir humanidad, a decir de Mérieux, como proceso intergeneracional, y también como responsabilidad social, entendemos fundamental atarlo a la contracara que tiene todo derecho, ¿no? Que es la responsabilidad social por el efectivo ejercicio del derecho. Y esa responsabilidad social se materializa en una responsabilidad estatal, ¿no? El Estado como garante del derecho a la educación. En este sentido, entendemos que los aportes que han hecho los diferentes equipos de trabajo, los grupos de investigación, los diferentes actores con los que hemos trabajado han sido fundamentales. Hemos tenido, por suerte, en estos 3 años una producción bastante importante, como decía Pablo, 8 dossiers temáticos con diferentes énfasis, pero también columnas de opinión, columnas editoriales. Y desde el año pasado estamos produciendo nuestro informe sobre el derecho a la educación justamente a partir de estas claves. Ahora, en breve, calculamos que los primeros días de octubre vamos a estar publicando el segundo informe que se centra en el año 2023. Y lo vamos a hacer en una de las mesas de trabajo de las jornadas del Instituto de Educación, así que los invitamos a participar. Y además estamos también tratando de ampliar la perspectiva, porque, claro, pensar el derecho a la educación desde esta clave se torna inabarcable para el trabajo que podemos realizar desde los grupos que integramos el observatorio, y por eso es que buscamos articular, encontrarnos con otros, recibir aportes, dialogar. Entonces también estamos produciendo, que entendemos que se va a poder publicar en noviembre para nuestro aniversario, y lo vamos a presentar, un dossier temático que intenta abordar otras dimensiones asociadas a la educación, otras dimensiones que hacen a la situación de desigualdad social, vinculadas al género, vinculadas a las situaciones de discapacidad, algunas más que no me acuerdo ahora. Disculpen los nervios. Bien. Ahora Estefanía va a contarles un poco qué estuvimos viendo de estas líneas centrales que para nosotros son las bases fundamentales del trabajo del observatorio, la consonancia fuerte que tiene con lo que han producido en este dossier. Bueno, justamente en el marco de lo que planteaba Cristian y en el contexto del observatorio, en primer lugar entendemos que el dossier constituye un aporte significativo a la disputa por el derecho a la educación, concebido justamente desde esta perspectiva de justicia e igualdad. En este sentido, y a modo de apertura, nos interesa recuperar algunas de las preocupaciones político-pedagógicas que allí se plantean en torno a los tiempos y espacios escolares, particularmente en diálogo con la efectivización del derecho a la educación y también con algunos procesos que se están llevando a cabo en el marco de la política educativa actual y los procesos de cambio desplegados en ese campo. Un primer aspecto que nos interesa mencionar es que se trata de producciones centradas, en este caso, en los tiempos y espacios escolares, como algunos de los elementos centrales de la forma escolar que necesariamente dialogan con otros, porque obviamente están también implicados los sujetos de la educación, los saberes que se ponen en juego, y que tienen como intención posicionar el valor de la escuela como espacio de construcción de lo común. En este sentido, hay claramente y se explicita en el dossier una apuesta por la escuela como espacio para el encuentro,
lo que no implica desconocer los propios límites de lo escolar y la necesidad de contribuir a su elaboración. Como se expresa en la introducción, lo escolar, y textualmente lo escolar con sus contradicciones y dificultades, encierra un valor a ser defendido que podemos condensar en la posibilidad de encuentro entre sujetos que, siendo diferentes, no son desiguales. Hay aquí un punto de partida que liga lo escolar con la igualdad del comienzo y que invita a pensar la escuela como el tiempo y el espacio en el que se suspenden todo tipo de reglas, vinculadas a lo sociológico, a lo económico, a lo familiar. En este sentido, recuperar el lugar de la igualdad no es menor, entendemos, en tanto en el fondo es este principio el que está en el foco de los cuestionamientos de la escuela. Al mismo tiempo es la igualdad la que se presenta como desafío en la configuración de propuestas alternativas que se ponen en juego y se despliegan en las reflexiones de este dossier, que articulan lo común y las diferencias sin que ello devenga en homogeneidad y o desigualdad. En esta línea de defender y a la vez asumir el desafío de repensar la escuela, las y los autores sostienen la necesidad de reelaborar la enseñanza, tomando distancia de la aparente novedad que supone el centro en el aprendizaje. En este sentido, queríamos retomar este punto que nos parecía importante en disputa con la discursividad de la política educativa actual, que alude a expresiones tales como la centralidad del estudiante y el foco en el aprendizaje como fundamento de una transformación educativa innovadora. El dossier invita justamente a superar estas lógicas dicotómicas, antagónicas, recuperando el lugar de la enseñanza y de la responsabilidad docente en la intencionalidad de promover aprendizajes. Como se muestra a partir de las diferentes experiencias, es en el proceso de enseñanza concebido como una búsqueda que no admite recetas, que se ensayan y despliegan diferentes configuraciones de los espacios y tiempos escolares. Otro aspecto que nos parece importante destacar en la presentación del dossier es la necesidad de pensar los tiempos y espacios escolares en su producción histórica. Como plantean en este sentido Natalia y Silvia Serra, el carácter plural de los tiempos y espacios escolares tiene lugar desde el momento mismo del nacimiento del dispositivo escolar. Y este aspecto nos parece importante en tanto permite no solo problematizar miradas con pretensiones totalizantes y homogeneizantes sobre la escuela, desde las cuales se ubican fuertes cuestionamientos, sino también desnaturalizar lógicas dicotómicas y antagónicas que tienden a construir sentido común en el debate público. A modo de ejemplo, la dicotomía planteada entre la educación tradicional y una innovación. Entendemos que estos aspectos justamente resuenan con esta discursividad que permea la política actual, que inscrita en el discurso de la innovación reproduce de forma recurrente estas lógicas antagónicas: el aprendizaje frente a la enseñanza, la centralidad del estudiante frente al lugar del docente, el lugar de las competencias frente a los contenidos. Las reflexiones nos invitan en este sentido a pensar qué implica y qué riesgos conlleva este desplazamiento de la educación en clave de derecho a la noción de aprendizaje. Este desplazamiento no es ingenuo, en tanto enfatiza la lógica de resultados a la vez que se centra en el individuo. No solo tensiona con la no linealidad entre los procesos de enseñanza y de aprendizaje, sino con el lugar del Estado en la protección de la educación como derecho. El énfasis en los aprendizajes debe ser leído a la luz de la búsqueda de medición y la política de rendición de cuentas que adquieren protagonismo en la política actual. Foco en el aprendizaje que, así planteado, constituye un ataque directo a la escuela en tanto tiempo no productivo. En este sentido, y otro aspecto que plantean las autoras en la presentación, reconocer el carácter plural y pensar los desafíos de la escolaridad en el presente no significa que los espacios y tiempos puedan tomar cualquier forma sin el riesgo de que la escuela desaparezca. Algunos riesgos en este sentido son las lógicas de individuación, así como el avance privatizador en educación. ¿Qué sucede cuando se pone en duda el aula como ámbito organizador? Es una de las interrogantes que dejan planteadas en el dossier. Nos interesa, no vamos a entrar en detalle en cada una de las experiencias, el dossier está disponible y cada uno se podrá aproximar a la lectura de las mismas, pero sí a partir de las experiencias tomar nota de la singularidad de cada una de ellas, pero al mismo tiempo la articulación de construcciones de sentido comunes, que entendemos son esas construcciones que se construyen desde la singularidad y que eso nos remite a esta perspectiva de justicia e igualdad, las que de alguna manera contribuyen a la disputa por el sentido de la educación desde esta mirada. Entre otros aspectos, entendemos que las experiencias nos hablan de pensar pedagógicamente los tiempos y los espacios escolares, lo que implica necesariamente atender a las construcciones de sentido,
Ello remite a pensar las alteraciones desde una intencionalidad político-pedagógica que claramente está marcada en cada una de las experiencias. Diferenciar la alteración de la innovación, en donde la primera supone un movimiento desde el colectivo y no intenta barrer con lo existente, como se plantea en el análisis de una de las experiencias. Atender al lugar de los docentes que interactúan en los espacios y tiempos escolares y construyen saber pedagógico desde la práctica. Ello supone reubicar la responsabilidad que implica la enseñanza y en este marco las alteraciones de los tiempos y espacios para el aprendizaje a fin de contribuir a la efectivización del derecho a la educación. Generar movimientos en lo escolar a los efectos de efectivizar el derecho a la educación y desde este lugar construir respuestas colectivas en disputa justamente con estas lógicas individualizantes que acarrean procesos de responsabilización individual en los sujetos. Por último, queríamos señalar que en el contexto de la transformación educativa entendemos que el dossier contribuye a diversas disputas político-pedagógicas, entre ellas a la disputa por el valor de lo público frente a la creciente instalación de lógicas del sector privado, a la disputa por la autonomía pedagógica frente a lógicas de responsabilización, burocratización y estandarización del trabajo docente, a la disputa por el carácter político de la educación y del trabajo docente frente al fuerte clima de hostilidad, desconfianza, sospecha hacia docentes, así como a la apelación a la laicidad desde un lugar de neutralidad, a la disputa por el lugar de la enseñanza frente a las lógicas productivas del aprendizaje y el avance gerencialista en educación. En este sentido, agradecer a quienes participaron de la coordinación y de la elaboración del dossier y también a los propios actores de las prácticas educativas, a docentes y a estudiantes que sostienen día a día la escuela en esa tarea cotidiana. Muchas gracias. Gracias, Cristian y Estefanía. Le damos la palabra a Natalia Fator, entonces, una de las autoras también del dossier. Bueno, primero gracias por a Pablo, a Felipe, por la posibilidad de estar y de compartir estos 2 días con ustedes, porque para nosotros son espacios sumamente potentes y enriquecedores. Felipe me pidió que hoy tratara de presentar el dossier, así que lo que voy a tratar de hacer es plantear algunas cuestiones generales y después, algunas preguntas cuestiones que me fueron despertando los distintos artículos que leí. Lo primero que quería decir es que los artículos que conforman el dossier son el resultado de un diálogo entablado entre investigadores, docentes universitarios y maestros. Podríamos decir que en ese sentido el dossier visibiliza unos circuitos de estudio y de producción desde donde se comparten preocupaciones, se plantean perspectivas de análisis, se piensan abordajes para intervenir y para enseñar. Y a mí me gusta destacar esto porque en épocas, me parece que vivimos épocas donde priman discursos que elogian al individuo por fuera de cualquier colectivo y que los artículos que conforman el dossier son reflexiones que tienen que ver con un trabajo, que se inscriben en un trabajo con otros, en experiencias y en espacios compartidos. En este sentido, el grupo de estudio y trabajo sobre formas escolares y experimentación pedagógica. Eso es como lo primero que me parece interesante a destacar. También me parece que el dossier da cuenta de unos resultados que se inscriben en el proceso de transmisión de un oficio como es el de investigar. Son en su mayoría avances de investigaciones en curso que ponen a disposición aportes que no son individuales, sino producto de ese trabajo compartido. Me acordaba del texto de Bourdieu, ese texto Transmitir un oficio, y Bourdieu dice ahí que el planteamiento de una investigación implica arriesgarse, exponerse, sacar provecho de las discusiones, aceptando las críticas y las sugerencias. Y dice también que la transmisión de un oficio del oficio de investigar, supone registrar el proceso de construcción y de toma de decisiones. Dice Bourdieu, a contrapelo del Homo academicus, que aprecia todo lo que es acabado, al igual que los pintores ramplones que eliminan de sus trabajos las pinceladas, los toques, los retoques, abandonando bocetos en nombre de la obra final, dice Bourdieu, se trata, a contrapelo, de presentar objetos que se trataron de construir, que son sometidos a preguntas, aportar la experiencia obtenida con base en los tanteos y los errores. Y me parece que muchos de los artículos hacen eso, son investigaciones en proceso, arriesgan argumentos, hipótesis, afirmaciones, cuestiones que se vienen pensando
con otros y que se ponen a disposición ahí para que los demás las podamos discutir. Bueno, un poco como decía recién la compañera, los artículos sistematizan y mapean experiencias donde la forma escolar se altera en alguna de sus variantes. Es posible reconocer unos argumentos alrededor de la necesidad de alterar el formato escolar que se sostienen desde un marco teórico compartido y desde un posicionamiento político que se pregunta por la construcción de una escuela justa y por las alternativas para sostener las trayectorias escolares y garantizar el derecho a la educación. Hay en los textos una convicción, que es la de defender la escuela, como ese tiempo y ese espacio que ofrece claves para leer e inscribirse en el mundo, donde algo se pasa de una generación a otra, donde algo se recrea. Digo, en los artículos hay una apuesta por ese lugar valioso a defender. La otra cosa que me interesaba plantear es la metodología etnográfica que atraviesa los artículos. Recordaba una cita de un libro que leí hace poquito, en función también de una presentación que me tocó hacer, de Justa Speleta y Elsie Rowell, donde ellas dicen que la escuela es el elemento singular, el lugar preciso donde sucede la educación. Se conoce muy poco acerca de lo que allí realmente pasa, de las prácticas y los conocimientos a través de los cuales existe, de las jerarquías seguramente cambiantes de esas prácticas. Se desconoce su vida cotidiana. Y me parece que en ese sentido los textos que componen el dossier están atentos a las tensiones, a las ambivalencias. Las experiencias muestran aquello que en cada escuela se matiza, que adquiere formas variables, lo que se tensiona entre proyectos, pedagogías y políticas, y que, diríamos nosotros, y lo decimos con Silvia en el dossier, no se deja atrapar en ciertas categorías taxativas del discurso pedagógico. Me meto un poquito con el contenido, no sé si voy bien de tiempo. ¿Está? En la introducción del dossier, digo algo acerca de la introducción, mañana me voy a meter más con esto. Planteamos con Silvia Serra un posicionamiento teórico, pero también metodológico, una forma de mirar lo escolar desde un modo de pensar la pedagogía, podríamos decir. Es un lugar común afirmar que la escuela constituye una forma particular de organizar el tiempo y el espacio. A lo largo de la modernidad, el tiempo y el espacio aparecen articulados en modelos pedagógicos que fueron delineando diversas formas de organizar lo escolar. En este sentido, nos interesó pensar cómo los debates sobre la forma escolar interrogan las clásicas coordenadas que ordenaron el tiempo y el espacio prácticamente desde sus inicios. Planteamos entonces que es necesario insistir en el plural de tiempos y espacios escolares, no como una señal de los tiempos actuales, sino desde el momento mismo del nacimiento de ese dispositivo. De todas formas, habrá que pensar, mañana me voy a meter con eso, en cuáles son las particularidades de este tiempo y de las variaciones que necesita este tiempo. Ahora bien, también lo que planteamos en el dossier es que, en el artículo, es que a contrapelo del reconocimiento de ese plural, el discurso pedagógico construyó una especie de antagonismo o dicotomía, sobre todo entre lo que se ha llamado educación tradicional, escuela tradicional, y por el otro lo que suele agruparse bajo el gran paraguas de las pedagogías alternativas, donde de un lado queda la escuela como espacio cerrado, organizada en aulas, con el pizarrón al frente, los bancos alineados, la organización graduada, la sucesión de materias y de recreos pautados, y por otro toda aquella forma que altera esas coordenadas y que suele introducirse como superadora. A esa dicotomía habría que sumarle una serie de adjetivos que todos hemos escuchado alguna vez, los que cursamos educación, del lado de la educación tradicional, rutinaria, rígida, libresca, autoritaria, homogeneizadora, artificial, del lado de las alternativas, la actividad, la flexibilidad, la creatividad, el movimiento, hasta la felicidad. Una serie similar se construye atendiendo a la naturaleza política de la educación. Se asocian unas formas escolares al disciplinamiento, a la coerción, a la conservación, a la dominación, frente a la criticidad, el diálogo, la liberación, lo contrahegemónico. Más allá de los elementos que conforman las series de oposiciones, lo tradicional siempre aparece ubicado en un mal lugar y como parte de pedagogías triunfantes que es necesario superar. Nos interesó señalar esto porque este modo de abordar la historia de la escolarización creemos que trae algunos inconvenientes. Por un lado, entre lo repetitivo y lo innovador, entre la tradición y la creación, lo nuevo siempre aparece recortado sobre una especie de fondo de permanencia que se supone homogéneo y donde nuevas formas, casi siempre lideradas por precursores, interrumpen una linealidad. Análisis que no visibilizan, decimos nosotros,
la perdurabilidad, la constancia de ciertos elementos a lo largo de la historia, aún en experiencias que se nombran como renovadoras o alternativas. Y por otro lado, como lo expresó Narodowski hace mucho tiempo, esa historia de la escolarización se presenta como un continuo donde las formas nuevas suplantan a las anteriores, superándolas en relación a diferentes criterios que muchas veces varían según la versión. En ese horizonte del progreso, la forma escuela incluye el derrotero final. Las experiencias históricas solo acaban para dar paso a formas superiores, entre las que se ubica el propio discurso que explica estas mudanzas, el propio relato que le da forma al pasado. Hoy podríamos poner allí las utopías posescolares que habilitan la fantasía de la democratización del conocimiento a partir de las tecnologías y el aprendizaje sin mediación adulta, como esa lectura que se hace, ¿no? Por fin hemos llegado a lo bueno, ¿no? A contrapelo de esa idea, lo que tratamos de sostener en esa introducción es que no se trata ni de un armonioso despliegue de formas fundantes, ni de un constante devenir de contradicciones, sino que las formas escolares son irreductibles a lógicas binarias, tanto si las miramos en términos ideológicos y políticos, como si las miramos en su dimensión pedagógica, ¿no? En todo caso, como dice Inés Dussel, las pedagogías escolares, antes que sistemas homogéneos y unívocos denunciados que derivan de una sola lógica, deben ser consideradas como articulaciones de discursos que combinan múltiples elementos y dinámicas para responder a la pregunta sobre cómo y a quién educar. Estamos habituados a los diagnósticos que afirman que las escuelas son conservadoras, que no cambian, que no se adaptan a lo nuevo, que se resisten en sus formas, un discurso contradictorio en tanto al mismo tiempo que ubica a la escuela como conservadora, sostiene una mirada nostálgica de un pasado que ya no es lo que era. Proponemos en el dossier una mirada más situada, que nos permita ver esto que Dussel llama las aulas como espacios más precarios, menos fijos e inmóviles de los que se teoriza, espacios siempre en movimiento, provisorios, inestables, llenos de artefactos, personas, ideas, tácticas y estrategias puestas a disposición para educar al ciudadano. Me parece que los artículos que conforman el dossier en algún punto interrogan esas dicotomías y le dan a las formas escolares otro espesor y otra porosidad, ¿no? Se alejan en este sentido de esta lógica taxativa, dicotómica que plantea el discurso pedagógico. Reviso algunas cuestiones que me interesaron de los textos. La escuela de relojes en los armarios es el primero de los artículos. Se plantea la necesidad de descronologizar el tiempo escolar. Sin dejar de señalar la necesidad de estructurar tiempos que requiere toda experiencia educativa, el escrito se cuestiona las formas uniformes que no permiten ver la multiplicidad de tiempos que hacen a una clase. En un aula conviven ritmos acelerados y lentos, tiempos individuales y colectivos, sociales, tiempos burocráticos, tiempos subjetivos. Ahora, quizás debamos también tensionar lo que se pierde cuando se abandona la lógica del tiempo simultáneo. Dice Inés Dussel, la simultaneidad, en tanto parte del ideal igualitario, producía el efecto de prestar atención al que no estaba pudiendo. Resulta interesante entonces pensar en lo que dejamos de mirar cuando se naturalizan los cada uno a su ritmo. Podríamos agregar la pregunta acerca de qué se pierde frente a los ambientes de aprendizaje sin tiempos programados, justo a medida, que festejan muchas de las críticas antiescolares. Dar lugar a los tiempos plurales, a cierta pérdida de tiempo frente a la aceleración propia de la cultura contemporánea, parecería decirnos el autor de este artículo, frente a ministerios que miden el éxito en función de los días y las horas de clase. Pensaba cuando leía esto que en Argentina ese es el argumento o uno de los argumentos para desactivar las luchas docentes. Supongo que por acá también, ¿no? Las metáforas que Juan Pablo García trabaja en ese texto de las escuelas con los relojes en los armarios me hicieron acordar de un relato cortito de Walter Benjamin que se llama Llegando tarde, del libro Infancia en Berlín, no sé si lo recuerdan. Lo leo brevemente. Benjamin dice en ese texto: el reloj en el patio de la escuela parecía roto por mi culpa. Estaba parado en demasiado tarde. Y en el pasillo, desde las puertas de las aulas por las que pasaba caminando, emergía el murmullo de deliberaciones secretas. Allá atrás, maestros y alumnos eran amigos, o todo estaba en completo silencio, como si esperaran a alguien. Inaudiblemente posé la mano sobre el picaporte.
El sol inundaba el sitio donde me encontraba. Entonces profané el joven día para entrar. Nadie parecía conocerme, ni siquiera verme. El profesor se había quedado con mi nombre al principio de la clase, tal como el diablo se quedó con la sombra de Peter Schlemming. Ya no volvería a llamarme cuando me tocase. En silencio trabajé a la par del resto hasta el toque de campana, pero no hubo felicidad en ello. Pensaba en el relato qué efectos han producido ciertas tecnologías en la forma escolar, y quizá podamos pensar que así como se plantea en relación a los espacios, también los tiempos performan a los usuarios. Me acordaba también de una investigación que habíamos hecho con unos compañeros sobre un programa de inclusión socioeducativa, donde ciertos jóvenes iban a este programa, que era un programa que era de estos programas puentes, que intentaban hacer que los jóvenes volvieran a la escuela. Interesante, porque era un programa que se llevaba adelante adentro de una escuela con pibes que no eran de la escuela, ¿no? Para que vuelvan a la escuela. Una cosa un poco extraña, pero me acordaba que el director, y lo busqué, el director estaba muy preocupado por el tema de los relojes. Y nos decía, el chico que está viniendo a la escuela secundaria logró un orden, el respetar el horario de egreso. Es muy feo esto que te digo, pero esto pasaba. Los profesores, hasta la directora anterior, se ponían mal porque los chicos no sabían qué es un horario, no lo sabían. No era que querían venir tarde por venir tarde, no entendían. Bueno, es una diferencia importante el chico que no está escolarizado, el que está escolarizado. El trato, el diálogo, también te das cuenta, decía el director. Más allá de las discusiones que habíamos tenido con el director de esta escuela, pensaba en cómo los cronosistemas escolares, con sus almanaques, horarios y relojes, dialogan con los tiempos sociales, construyen roles, ¿no? Tanto el de profesores como el de alumnos. Marcelo Tort se detiene a analizar el tiempo extendido, desde los distintos sentidos que construyen y sobre los que intervienen los docentes de un liceo. Mientras leía el texto me preguntaba, ¿es el tiempo extendido lo que altera las formas o la organización de otros modos de pensar la enseñanza? Agrupamiento de asignaturas, organización por proyectos, fortalecimiento de los seguimientos personalizados a las trayectorias. ¿La jornada extendida altera el formato o se ordena desde la misma lógica de un tiempo cronológico? Se pregunta el autor, ¿no? Más tiempo, otros escenarios, más aprendizajes. A partir de la tensión entre tiempos escolares y tiempos pedagógicos, el texto aborda las formas en las que los docentes reconfiguran el tiempo en el liceo. Se trata, dice el autor tomando a Rancière, de reordenar la distribución de lo sensible. Esto es, unos modos de distribución de los cuerpos, un recorte del espacio y del tiempo, de lo visible, de lo decible. Justamente la política reside allí, donde se desplazan las fronteras de las divisiones, fracturando una configuración sensible establecida. Me queda la pregunta acerca de cómo hacer para que estos tiempos extendidos que ofrecen, según aparecen en las entrevistas del texto, cuidado, autonomía, escucha, participación, protagonismo, no queden como espacios ad hoc, legitimándose por fuera del aprendizaje y la enseñanza de las materias, en algún punto escindidos de lo estrictamente escolar. El tiempo extendido también aparece en la modalidad rural, en la experiencia que analiza Irene Vilas. La experiencia da cuenta de variaciones en diferentes dimensiones de la forma escolar, la no homogeneidad de las edades compartiendo el mismo espacio, la reducción de la presencialidad, la flexibilidad en los tiempos de trabajo. El escrito habilita la pregunta acerca de cuánto necesitamos de tiempos sincrónicos, pero también de qué usos podemos hacer con lo asincrónico. Y esto también implica la pregunta por la autonomía de los sujetos para que organicen esos tiempos heterogéneos y por los modos de hacer posible la presencia en las distintas formas que asuma lo escolar, presencialidad o virtualidad. A partir del proyecto que se analiza, la autora también se interroga por las posibilidades y los límites de lo que surge como propuesta creativa y al institucionalizarse se vuelve formato uniforme. El apartado sobre los espacios. Florencia Serra explora el cruce, bueno, ahora lo va a trabajar, pero explora el cruce entre arquitectura, configuraciones espaciales y procesos educativos en el nivel secundario rural. La escuela es con y es en su forma, nos dice, sosteniendo que las materialidades condicionan, delimitan las experiencias de los escolares, al tiempo que son construidas, apropiadas y transformadas por los actores escolares. Así, el escrito describe los modos en que estudiantes, docentes y familias se apropian del espacio escolar, dando cuenta de los movimientos, la versatilidad, los modos particulares en que se construyen en la ruralidad los límites y las fronteras con el afuera.
Es interesante pensar que si bien la versatilidad se caracteriza por el uso de múltiples espacios, el aula sigue siendo el ordenador de la experiencia escolar. También es interesante señalar que la permeabilidad a los procesos culturales y sociales del entorno, si bien es una característica de la forma escolar en términos generales, digo, lejos de la mirada que piensa que las escuelas están alejadas de la realidad, las escuelas están siempre permeadas por ese afuera, ¿no? Así quieran aislarse, como decía Adriana Puigros, el afuera entra descontrolado por la ventana. Pero en la ruralidad pareciera que adquieren nuevos matices esta relación, ¿no? La escuela funciona como referencia en el medio, convoca, reúne, significa lo público y en muchas situaciones significa lo estatal. Una especie de adentro-afuera, una categoría que usa Débora Cantor, que caracteriza la experiencia de la ruralidad. La historia de Vaz Ferreira nos introduce en estos plurales modelos pedagógicos que ya desde comienzos del siglo XX tensionaron algunos elementos del formato escolar. El texto también nos anoticia, ya estamos anoticiados, ya estamos curtidos, pero nos anoticia de las tensiones entre pedagogías y políticas, entre los proyectos y las posibilidades efectivas de su implementación. Y también, volviendo al plural y revisando la obra de este filósofo y pedagogo, los autores afirman que las ideas pedagógicas, podríamos decir, antes que sistemas homogéneos y unívocos de enunciados que derivan de una misma lógica, constituyen, como dice uno de los entrevistados, síntesis muy complejas de distintos elementos. Algo así aparece ligado a la obra y a la propuesta de este filósofo y pedagogo. Finalmente, el texto de Luca Pradeiro, lo escribí mal, nos muestra la importancia de repensar las arquitecturas escolares como conjunto. Dice una arquitecta argentina, Teresa Chiuriasi, dice: es frecuente encontrar escuelas en las cuales el patio es el remanente, lo que queda, lo que sobra. Y esa actitud demuestra, además de un error arquitectónico, la desvalorización de las actividades que es posible y conviene que se desarrollen a cielo abierto: clases al aire libre, juegos, deportes. También el vínculo con el entorno, que el texto de este dossier aborda, cómo vincular la escuela con el entorno, pensándola no como espacio cerrado, sino como un umbral entre lo estrictamente público y lo público escolar. Para cerrar la presentación, me parece que el dossier da cuenta de un conjunto de preocupaciones que tenemos en común. Los objetos de preocupación pueden ser muchos y diferentes según los países, pero también muy comunes y muy cercanos. Frente a la crítica antiescolar, que como dice Inés Dussel, hoy corre con el caballo del comisario, y frente a unas autoridades que se erigen en su lugar, apostamos a la necesidad de renovar la confianza en la potencia de la escuela, que requiere asumir algunas de las tensiones que señalé y que los textos van delineando. Quizá valga la pena detenerse en lo que queremos que sea una escuela, qué sostener, qué necesitamos alterar de las formas escolares que conocemos para construir espacios y tiempos valiosos e igualitarios. Pero, vuelvo con esto, también debemos abandonar en nuestros argumentos las lógicas binarias, reconocer que siempre hay relevos, adaptaciones entre lo viejo y lo nuevo, y que aún las formas más novedosas suponen reacciones y traducciones específicas. Y esto me parece un desafío que como pedagogos, investigadores, maestros y educadores nos debemos y no podemos eludir. Bueno, gracias. Muchas gracias. Excelente, Natalia, gracias por la lectura de afuera de algunas cuestiones que desde adentro a veces no nos quedan tan claras, ¿no? Así que muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Natalia, a Florencia. Sí. Tenemos la presentación ahí. Tenés allá. ¿Quieres ir Está ahí? en el escritorio. El escritorio. Se llama UDELAR 2024. ¿Podés ponerle de arriba presentación como diapositiva? Ahí tenés las... presentar como... Sí, ahí. Ahí. Muchas gracias. Bueno, yo te voy indicando, Cristian. Sí. Bueno, ahí se escucha. Bueno, buenas tardes. Sumarme a los agradecimientos a Felipe, a Pablo y a todos los compañeros y compañeras
del observatorio y de toda la facultad. Veo mucha gente querida, así que contenta. Y también un viernes a la tardecita, ¿no? Qué importante encontrarnos a pensar en el derecho a la educación. Y gracias por la invitación a participar en el dossier, que fue un gusto. Mi idea es, bueno, compartir algunas preguntas que nos venimos haciendo con compañeras y compañeras hace muchos años, con gente que viene del campo de la educación y gente que viene del campo de la arquitectura, de la geografía, del diseño industrial, porque, bueno, un poco como anticipó Nati, me pregunto por el espacio escolar y entendemos que es una pregunta que tiene que ser compartida entre disciplinas y también entre posiciones y entre lenguajes y, bueno, algunas cuestiones que les voy a ir compartiendo con ustedes y focalizar un ratito en una escuela en la que estuve trabajando hace unos años, una escuela secundaria rural de la pampa húmeda en nuestro país, para después cerrar con algunas otras ideas. Algunas partes las voy a leer para tratar de ser respetuosa con los tiempos. Hace tiempo ya que la pedagogía y las investigaciones educativas vienen insistiendo en la importancia de pensar el espacio escolar. Algunos pedagogos e historiadores de la educación lo han hecho con la intención de advertir una falsa neutralidad en la forma que los espacios han ido asumiendo para la escuela moderna, algo así como llamar la atención o alertar. Otros para proponer pensarlos como un texto, como un currículum, como una parte más de... como que están ahí enseñando algo y es necesario pensarlos en ese sentido. Y desde hace unos años se ha advertido también que esa relación entre aquello que los espacios proponen y lo que sucede no es tan lineal. ¿Qué quiere decir esto? Espacios que han sido construidos quizá con lógicas de las llamadas tradicionales, alojan experiencias que alteran algún elemento, y también muchas veces todo lo contrario, espacios con toda la apuesta a que ahí pase algo distinto, terminan alojando experiencias que se emparentan con lo más conocido o convencional. Ese diálogo a veces es más fluido y a veces tiene un montón de rispideces, de hiatos, de desencuentros. Y entonces hay dos cuestiones que me interesa señalar en relación a esto, que uno tiene que ver con esto que decía, que los diálogos entre arquitectura y educación no son lineales, que hay desfasajes, que se van generando traducciones a lo que esa forma ofrece, y de acá se desprende el segundo punto que me parece importante trabajar hoy, que tiene que ver con el lugar de los sujetos en la apropiación y producción del espacio escolar. De los sujetos que por lo general son, como decía Felipe hoy, los que están ahí todos los días poniendo el cuerpo para hacer escuela, ¿no? Tanto uno como otro punto resulta importante a la vez pensarlos en el devenir. Nos gusta pensar en ese término del espacio escolar, un devenir que, dice Inés Dussel, nunca está realizado por completo. Lo que nos ha pasado cuando empezamos a ir a las escuelas a ver el espacio escolar es que está en constante movimiento. Íbamos un día y la forma visible era una y volvíamos a las 2 semanas y ese espacio funcionaba para otra cosa. Y eso que al principio nos generaba cierta ansiedad, porque cómo registro todo esto, en realidad nos dimos cuenta que hay algo ahí que se mueve constantemente, que está haciendo y haciendo todo el tiempo, ¿no? Que movimientos que se van dando y la importancia de los sujetos en ese movimiento. Entonces un poco lo que me interesa, lo que compartimos con las compañeras y los compañeros en el equipo es mirar el espacio escolar, mirar el espacio en cada escuela, mirar cómo algo de la forma se sostiene en el tiempo, hay una cierta potencia, hay algo que perdura, hay algo que es fuerte, que está ahí, que no sé, podríamos decir, bueno, desde el siglo XVII, convenio, elementos que se fueron empezando a pensar, esto que decía Natalia en relación a, hay algo del aula que todavía ordena, bueno, hay elementos que se sostienen con otros que, o mucho, que los mismos sujetos van haciendo ahí y que es en situación, es en cada escuela, incluso es en cada momento también de las escuelas. Por ello, bueno, entonces insisto en esto de indagar en el devenir del espacio, pensar en la idea de configuraciones espaciales, en los modos en que se van configurando los espacios y en eso mirar quiénes participan en el idearlo, en el usarlo, en el proyectarlo, de qué manera participan, qué decisiones se toman, quiénes participan en esas decisiones, qué discusiones, qué entra y qué queda afuera, qué se prioriza, ¿no? A la hora de decir, bueno, hay que arreglar algo, o hay que construir, o sacamos la biblioteca al pasillo porque queremos hacer una sala de profesores. ¿Qué se juega en esa decisión? ¿Por qué se toma esa decisión? ¿Quién la eligió? ¿Qué pasó? Ir ahí como viendo eso otro que parece ser únicamente una decisión de logística y en realidad esconde
una identidad institucional, ¿no? O del colectivo. ¿Qué sentido se le atribuyen? Entonces acá hay otras dos cuestiones. Por un lado, explorar todo eso brinda pistas para reconocer la identidad de una institución. Dice Rodwell, el espacio aloja huellas, ¿no? O Teresa, una arquitecta muy querida de Argentina, Teresa Chiurasi, dice: cada decisión, desde las aparentemente menos trascendentes a las más visibles, señalan un posicionamiento, incluso en relación a la idea de educación que uno tiene, ¿no? O cómo está pensando la educación así, ahí. Brinda pistas para conocer la escuela. Y por otro, recuperar en ese estudio del devenir y de las configuraciones espaciales esto que les decía en relación a la idea de movimiento. Un elemento del espacio escolar es su carácter cambiante, el constante movimiento y transformación. Esto se manifiesta en lo material, modificaciones de infraestructura, cambian las distribuciones y uso de los ambientes, organización, y también en los usos, en las experiencias, en los sentidos, es decir, en las apropiaciones que los sujetos hacen del espacio escolar. Y ahí se juegan tensiones que, como decía Nati, se terminan como poniendo en una cuestión dicotómica entre el prototipo y la variedad, ¿no? Entonces de repente encontramos momentos históricos, por lo menos en Argentina, en la que se construyen edificios todos iguales en distintos territorios para poner ahí un sello de lo estatal o algo de una identidad, con la convivencia de edificios que se van construyendo en el medio rural es muy común, ¿no? Y de repente hay un padrino y arma una escuela, y un conjunto de padres toma otra, y hay una escuela abandonada, una tapera, un galpón hecho para gente en situación de inundaciones y demás. Entonces van conviviendo lo homogéneo y lo diverso, lo uno y lo múltiple, pensando en la forma y la materialidad, y también conviven regularidades que se sostienen, invariantes que podemos encontrar, con traducciones que se van haciendo y se van generando las singularidades. El espacio entonces es presente, el espacio escolar es presente, que cristaliza unos recorridos hasta llegar a ser lo que es en el momento que se lo está mirando, y aloja futuros movimientos o transformaciones. Dice Alejandra Castro, una pedagoga argentina, el espacio escolar siempre está en proceso de realización. Me interesa pensar en términos de configuración espacial, dado que este concepto ayuda a ver el juego que los sujetos le hacen a la prescripción, a la forma escolar, a su materialidad, lo que rebalsa y lo que excede. Pensar en términos de configuraciones espaciales ayuda a ver la singularidad de cada institución. Permite inscribir la pregunta sobre el espacio escolar en un proceso histórico, poner el presente en diálogo con una dimensión histórica de lo espacial, con sus preexistencias, devenires y sentidos originarios, con la mirada a futuro, las expectativas, proyecciones, deseos de intervención. En este marco quiero compartirles a ustedes entonces, por favor, Cristian, el caso de una escuela. Traje ahí algunas fotos para que veamos el contexto. Es una ruralidad urbanizada, quizá es un asentamiento de 400 habitantes. La gente que vive en la zona no es dueña de la tierra, trabaja como empleado de una gran estancia que tiene mucha cantidad de hectáreas, y la escuela recibe jóvenes y niños de ese paraje, de un paraje cercano a 5 kilómetros. La historia de esta escuela que les quiero compartir, que es una escuela secundaria, excede al edificio porque en realidad comienza con un grupo de docentes que, cuando todavía no había escuela secundaria, y acá es interesante que pensemos en la idea de derecho a la educación, y a partir del 2006 en Argentina la educación secundaria empieza a ser un derecho y por lo tanto una obligación de nuestros estados. Hasta ese momento entonces, con la ley federal, que es la ley del año 92-93, que hace que se sumen 2 años a la obligatoriedad, o sea que teníamos primarias de 7 años, se le suma octavo y noveno. La primera cuestión que se hace en el medio rural es docentes, profesores de escuelas secundarias que van itinerando por escuelas primarias, trabajando un determinado día con los chicos y chicas de edad de escuela secundaria, algunas actividades, y dejándole a las maestras o maestros, por lo general personal único, plurigrado, escuela primaria, que están ahí como sosteniendo todo eso. Con la ley nacional entonces, con la ley federal primero y con la ley nacional después, ese conjunto y ese movimiento se aloja en una escuela primaria. En Argentina es muy común que sean las escuelas primarias las que reciben a la escuela secundaria, hasta tanto se le haga un edificio propio. Entonces, dale, podemos pasar al siguiente. Ahí está. Esta escuela va a iniciar compartiendo con la escuela primaria, que es la que se ve en la foto en el cuadrante derecho superior.
Van a empezar compartiendo tiempos y espacios, porque en realidad va a funcionar en el mismo horario y en el mismo salón inicial, primaria y secundaria, en una especie de mecanismo de relojería, dijo un docente de otra escuela, pero me parece que aplica para esto, al punto tal que en algún momento había que usar el comedor como aula, y cuando los chicos de primaria iban a comer, los de cuarto año de la secundaria, del liceo sería acá, pasaban al aula esa para terminar su jornada, porque el comedor tenía que ser usado para los fines para los cuales se había construido, que era comer y demás, y se ponen en juego ahí toda una especie de cuestiones de convivencia que ahora vamos a charlar medio rápido. Sí me gustaría señalar algunas cuestiones. La escuela es pública, de gestión estatal, graduada, un curso, un grado. La secundaria, ¿no? La primaria es plurigrado. De asistencia diaria, los chicos van y vienen todos los días, sin albergue y con orientación en ciencias naturales. Cuando la escuela surge era una discusión, querían hacerla agrotécnica, pero la cantidad de docentes que el Estado provincial les brindaba no les permitía cubrir la grilla. Tiene aproximadamente 70 estudiantes, 23 docentes, un directivo, un preceptor y un personal auxiliar. Pasemos a la siguiente. Gracias. Bien. Durante los primeros años, entonces, funcionaron ahí compartiendo. A la siguiente, por favor. Ahí está. Ese es el plano de lo que estaba inicialmente. Cuando la escuela secundaria empieza a funcionar en la primaria, el aula que se ve del lado derecho superior la construyen porque no les daba la cantidad de aulas para que estén funcionando todos. La escuela primaria funcionaba un poco a la mañana y otro a la tarde. Ahí hay dos cocinas. Una cocina es donde se hace la comida para los chicos de primaria y la otra cocina va a funcionar durante ese tiempo como la sala de profesores. En Argentina, la sala de profesores en las escuelas rurales es una necesidad, principalmente por las distancias entre donde viven los profesores, que no suelen vivir en el territorio, sino que viven en el pueblo más cercano, y la escuela. Muchas veces no hay transporte público, por lo cual se comparten los autos y se comparte con el compañero que va. A veces tengo 40 minutos, a veces tengo 2 horas para esperar, aprovecho a corregir, aprovecho a planificar. Si no hay un espacio donde hacer esa espera, no tengo el bar de la esquina, porque estamos pensando en el medio rural. Bueno, es una dificultad que me encontré en un montón de escuelas que visité, que no está contemplada en los planos, en los proyectos originales, la sala de profesores, y es una demanda y los docentes se organizan para resolverla. La cocina entonces se usaba como eso. La dirección, el espacio de dirección, alojaba a la directora de primaria y alojaba a la directora de secundaria. Uno llamaba por teléfono y tenía que decir con qué directora. Si venía un padre a hablar con la directora de la primaria, directora de secundaria y preceptor se tenían que ir para que la directora... Todo el tiempo había gente moviéndose porque justamente había una necesidad de espacios ahí que, bueno, tengo un fragmento de la directora, pero lo voy a pasar porque si no me voy a demorar mucho. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí, para mí, esa foto es, la foto de un aula que grafica la convivencia de niveles, ¿no? Encontramos, si miramos las paredes, hay afiches, cartelera que se vinculan más con el nivel primario, y ahí cursaba uno de los grupos de nivel secundario en la mañana, y en la tarde estaba la primaria. Los muebles que se ven de guardado, unos eran para primaria, otro para secundaria. Pero también, Cristian, por favor, había aula, por ejemplo, en el palier, en el hall. Esa foto que se ve ahí, ese espacio tenía 3 puertas, uno daba a la calle, otro daba al patio interno, otro daba a la sala de nivel inicial. Y ahí cursaba 5º año de la secundaria, lo cual era un problema porque la gente que llegaba a la escuela y no conocía, golpeaba la puerta de ingreso a la escuela, que era el aula de 5º, el ruido con sala de 4 a nivel inicial, el uso de los baños, eran solo 2 baños para todos los niveles. Bueno, había un par de dificultades para la convivencia. Sí, por favor. Esos son los patios, un patio interno y un patio externo techado también, donde compartían primaria y secundaria. Inicial usaba un costado al aire libre donde tenían sus juegos. Todo pasaba en esos espacios hasta que, si querés, se generó la posibilidad de armar una especie de edificio para la escuela secundaria
la gente de la escuela no muy contenta porque en realidad lo que se resuelve es hacerlo en el mismo terreno y con espacios compartidos para la primaria y para la secundaria. Lo que se hace entonces es sumar una ala de aulas, ahí bien lindando con la escuela primaria, y la construcción de unos espacios para que usen tanto primaria como secundaria. Esto fue en el año 2019. Algo que me olvidé de contarles es que mi trabajo de campo estuvo entre el 2017 y finales del 2019. Convivieron con escuela primaria, escuela secundaria, escuela inicial y obra, porque la obra duró bastante tiempo y bueno, si querés pasarlo, así vemos, no sé si pueden darse cuenta que en realidad en el segundo plano, en el del lado izquierdo, tenemos la tira de aulas, que es lo que se agrega un Zoom comedor bastante grande, con salida independiente por la calle, no por donde se ingresa a la escuela, sino por la otra, un laboratorio, y se iba a construir un office que iba a funcionar como sala de profesores compartida, pero que no se construyó porque no, bueno, en el pasaje de hacer la obra, licitar y construir, hubo ahí unas cuestiones de presupuesto que lo dificultaron. Entonces, esto que les decía si querés pasarla, de convivir con la obra, y se ve cómo está esa media sombra tapa lo que es estar construyendo, pero ya ahí, en ese momento, es a principio de año, empiezan funcionando con 3 aulas inauguradas para el secundario, con 5 grupos que tuvieron que ordenar. Entonces, la estrategia que se dieron la gente de la escuela fue ordenar los 5 grupos en los 3 salones. La cuestión que resolvieron es que el primer año, como eran más y tenían como que adaptarse al cambio, a la escuela y demás, funcionan solos en un grupo, y después dividieron segundo y cuarto en el otro, tercero y quinto en el otro. Pusieron unos pizarrones en el medio y sostuvieron la misma estructura. Docente adelante con el pizarrón y los alumnos sentados. Si querés pasarle, creo que hay unas fotos. Pasa al siguiente. Ahí está. Para poder sostener la idea de centralidad, frontalidad y demás. Lo interesante de esto, y no quiero caer en romantizar la precariedad, es que pasaron un montón de cosas interesantes que después ellos mismos empezaron a reconocer, dentro de ver a mi compañera de construcción de la ciudadanía de segundo, cuando yo doy construcción de la ciudadanía de cuarto, me permitió pensar en la idea de armar un proyecto juntas, y entonces vamos a trabajar. O entre los chicos una especie de complicidad, la profe de matemática de cuarto preguntaba algo, los pibes al revés, la de segundo preguntaba algo, los de cuarto se acordaban y respondían. Bueno, y se empezaron a dar ahí otras lógicas, pero a mí lo que más me llamó la atención fue que la fuerza, o esto que decimos la potencia de una forma, que cuando los espacios no están dados, igual hay algo ahí que sigue firme. Si quieres pasarlo. Yo les decía que el proyecto contempla ambientes de uso compartido con la primaria. Figuran en el plano algunas cuestiones, pero no fueron construidas, pero además, cuando se termina y se construye la biblioteca, la primaria se la apropia para poner un salón y unificó los turnos en la mañana. Entonces la escuela secundaria se quedó sin biblioteca. Lo que resolvieron es, como las aulas son grandes y espaciosas y la cantidad de alumnos no completa la totalidad del espacio, al salón de cuarto año de la secundaria lo ambientaron como biblioteca. Estoy media... Si querés pasar, así vemos, bueno, eso ya es para ver la obra completa. Ahí están las aulas, hicieron jornadas. Fue como una fiesta inaugurar la escuela cuando tuvieron los 5 salones. Hicieron una jornada, cada salón eligió un color y frases y demás, como esto de tener el salón propio. La primera vez en la historia de la escuela donde cada grupo iba a tener un salón propio, donde en cuarto se iba a dejar de mudar el comedor y del comedor a un salón. Las aulas tienen doble patio, entonces se ingresa y se sale por los patios. Pero lo paradójico de este proyecto es que no está la sala de profesores y no está la cocina del proyecto anterior. Hay una portería que es de 2 metros por 2 metros, donde hay una mesada y una silla, y los encuentros en los recreos durante toda mi instancia de trabajo de campo se daban ahí, con todos los profesores, las esperas, todo esto que les comentaba de la necesidad de la sala de profesores, acontecía ahí, y había como una mudanza de usos. El espacio no era el mismo, pero sí el sentido. Lo mismo que era la portería de la auxiliar de Soledad, pasó a ser la portería de Soledad, lo que alojaba a maestros y profesores en los recreos.
Creo que hay fotos de la biblioteca, a ver, ahí está. Para los chicos, bueno, fue también como una posibilidad, trajeron algunos muebles de sus casas, fiselina, acomodaron, hicieron, creo que hay otra foto más. Decoraron el espacio biblioteca, a ellos les terminó como sirviendo ahí como una especie de posibilidad. Y por último, los lugares de guardado, que son los armarios. El preceptor, ahí está, iba con una cajita llena de llaves donde tenía la llave de todos los... Y las cosas estaban guardadas como por salón. Entonces de repente una profe dijo, ¿dónde están los diccionarios? Y alguien dijo, están en el salón de cuarto. Se vinculaban los salones con lo que se guardaba en el salón. ¿Pasa nomás? Las galerías, la importancia de las galerías de muchas escuelas rurales como un espacio ¿no? Ahí entre el aire libre y el encierro del aula, la galería como haciendo una especie de gradiente. El uso de la galería es, por lo menos en las escuelas de la zona pampeana y de los lugares cálidos y donde la sombra además ayuda, no sé bien qué pasará a lo mejor en el sur, pienso, ¿no? En medio del invierno quizá la galería no es un lugar muy amable, pero en nuestro territorio la galería es un espacio que aloja, donde pasan un montón de cuestiones más allá de ir y venir de un lado al otro. Clases, reuniones, actos, clases de educación física, si de repente la plaza no se puede usar porque las clases de educación física son en la plaza. Acá hay otro punto interesante, en la escuela rural se da mucho esto de salirse, ir a la producción de un vecino cuando queremos ver qué pasa con la miel, o usar el Zoom cuando tenemos una reunión y necesitamos un espacio techado porque está lloviendo, o esto de, creo que hay unas fotos de la plaza. Bueno, ese es el patio, la galería. Pasa a la siguiente. Ese es un espacio interesante porque en realidad une los dos patios. Yo les decía que las aulas dan a dos patios, y en el momento que yo fui, la idea de ellos era esperar a que pasen los 2 años de construcción de la obra, que es lo que por legalidad hay que esperar sin intervenir, y luego cerrar y hacerse ahí la sala de profesores. Ya tenían visto, me contaron cómo persiguieron al arquitecto cuando les presentó el proyecto, cuando vieron que en el proyecto no había sala para ellos. Y bueno, la intención un poco es construirla ahí. Pasa a ver si vemos lo de la plaza. Ahí estaban haciendo educación física en la plaza. Pasaban cosas re interesantes porque de repente el hermanito de uno de ellos veía que el hermano estaba en la plaza y se iba y se sumaba a la clase de educación física y la profe lo recibía y entonces le daba una tarea al nene más chiquito, y el otro era el sobrino del señor que trabajaba ahí cuidando las hojas y demás. Bueno, esto de cómo se dan ahí unos encuentros entre los adentros y los afuera. Algo que a mí me queda pensando, me deja pensando en relación a esta escuela, es esto de la disposición material, ¿no? Hay algo que no alcanza, porque la intención de los arquitectos que hicieron la obra es, bueno, nada, qué mejor que poner en un mismo punto del territorio toda la oferta educativa que va a tener el lugar. Y para ellos en realidad hay algo ahí que no funciona. De hecho, los primeros días que estrenaron el edificio, la preocupación era cómo usar el Zoom para que no se lo agarre la primaria. No era qué podemos hacer ahora que tenemos Zoom, ¿no? qué charla, qué uso, sino cómo hacemos para estar ahí habitándolo para que no sea ocupado por el otro nivel. Y unas tensiones, de hecho con la biblioteca pasó algo de eso, ¿no? El espacio construido para la biblioteca, la primaria se lo apropia y pone ahí un aula y la secundaria se queda sin... Hay algo que no alcanza y en esto es cuando yo digo, los límites o los diálogos entre arquitectura y educación no son tan efectivos. No alcanza con decir, presentamos un proyecto de un complejo que aloja todos los niveles, cuando en realidad, la cuestión de la gestión del espacio. Cuando se rompe algo del Zoom, ¿quién arregla? Ni les cuento cuando compartían edificio, cuando se terminaba el tubo de gas, cuando se rompía. ¿Quién paga? ¿Primaria? ¿Paga secundaria? ¿Quién se ocupa de abrirle la puerta al plomero? Esas cosas ahora pasan con los espacios compartidos. Entonces ahí, para mí hay algunas cuestiones que habría que seguir pensando en relación a esas propuestas. ¿Pasa? Ese es el edificio actual. Ahí no sé si se llegan a ver los colores, pero la intención es mostrar los espacios específicos. El color lila es el espacio exclusivo de secundaria, el amarillo es el exclusivo de primaria, el celestito, que es solo el aula, es el exclusivo inicial, y todo lo demás es compartido entre niveles, entre secundaria y primaria, entre primaria e inicial. La propuesta quizá está buena en términos arquitectónicos, pero lo que luego vemos que pasa ahí adentro, en principio está teniendo
algunas dificultades. Pasa, Cristian, por favor, y vamos a quedarnos ahí. Algunas cuestiones para ir cerrando o abrir otras preguntas. La forma tiene cierta potencia, se sostiene en el tiempo y se sostiene en las diferentes escuelas, pero hay algo que también tiene mucha potencia y es el accionar de los sujetos ahí. El espacio escolar, decíamos antes, se caracteriza por el movimiento, los cambios constantes, las mudanzas internas, las revisiones acerca de los usos, etc. En los momentos en que hablé de traducciones también me refería a eso. Se le hacen intervenciones a esa forma que la pedagogía moderna nos ha ofrecido, se le va traduciendo en función de las características de cada escuela, de las propuestas pedagógicas que se vayan desarrollando, de los grupos que la conforman, de los conflictos y sentidos que se juegan. El espacio escolar, dijimos antes, se va configurando en el devenir y los sujetos le van haciendo un juego a lo que se prescribe. Le van poniendo su propio sello, se lo van apropiando y en ese acontecer se va haciendo espacio escolar. En un diálogo o en un no diálogo entre disciplinas, posiciones y lenguajes. En este sentido, para cerrar, quiero retomar algo que planteé en el inicio en relación a la importancia de pensar el espacio escolar desde nuestros diferentes roles. Me interesa primero recuperar una posible definición de espacio escolar, pensarlo como una materialidad que aloja el encuentro de un conjunto de sujetos donde se ponen en juego procesos educativos para cuyo análisis resulta necesario contemplar al menos 3 dimensiones. El conjunto escolar en general, los edificios, las galerías, los patios, los espacios para la enseñanza en particular, la disposición del aula, el mobiliario, los usos del afuera, los usos de otros ambientes y los vínculos entre escuela y territorio. Para estudiar el espacio escolar y para proyectarlo resulta primordial el diálogo entre disciplinas, arquitectura, educación, diseño industrial, geografía, posiciones, docentes, alumnos, familias, investigadores, organismos estatales, gestión y lenguajes. Nos pasó que necesitábamos de la imagen, pero también nos pasa cuando nos sentamos maestros y arquitectos a pensar que sus imágenes, por ejemplo los planos, los croquis y las plantas, no las podemos entender, ¿no? Necesitamos ahí como una especie de puente de traducción. Entonces, bueno, ver ahí qué otros lenguajes para poder hablar un diálogo compartido. Tanto en la proyección del espacio, como en la apropiación, en la traducción, en eso que pasa, y en las intervenciones materiales que se hagan luego. Esta escuela, por supuesto que pasaron los 2 años y hizo sala de profesores, en ese espacio que tenían ya visto. Lo que yo todavía no sé es si lo hicieron porque en realidad no se los pude preguntar, si lo hicieron en relación con los arquitectos de la provincia o si se pusieron de acuerdo ellos solos. Dussel, en un texto hermoso de hace unos años, retoma de Magdalena aquella referencia acerca de la escuela, ya voy cerrando, como un asunto de cavernas y mesas reales o metafóricas sobre las que nos congregamos para trabajar, haciendo de ese trabajo con el conocimiento un asunto público, y cavernas que organizan un espacio otro para la educación, una suspensión relativamente al margen de la vida cotidiana. Estas referencias aluden al espacio y al mobiliario escolar, asunto que comúnmente ha sido de arquitectos y diseñadores industriales para la proyección y de docentes, alumnos y otras personas para el uso y la apropiación. Ha sido valioso pensar en términos pedagógicos del objeto. En este último tiempo nos hemos sentado con diseñadores industriales a pensar mesas, sillas, bibliotecas, y ahí ha aparecido otra cosa. Y Dussel en este mismo texto trae algo de Foucault cuando él dice: en las civilizaciones sin barcos los sueños se secan. Los barcos, dice Foucault, han sido símbolo de desarrollo económico y de imaginación. Y ahí Inés Dussel dice, bueno, en el tiempo presente hay algún riesgo de que los sueños se sequen sin barcos y sin pupitre cada vez mayor. Ella está hablando de las nuevas tecnologías, ¿no? De la cuestión del avance de la cultura digital, de la imagen. Pero a mí me parece que es una buena invitación a volver a pensar el espacio, el mobiliario, los barcos, la materialidad a la hora de hacer escuela. Dussel retoma el planteo de Latour, postula que hay como que pensar a los objetos en calidad de actores en la trama, devolverle algo mirarles desde otro lugar, devolverle el espesor. Pensar la escuela en un diálogo, entonces, decíamos, entre disciplinas, posiciones, ahí podríamos decir tanto sujetos como objetos, lenguajes. La reja, el pizarrón, una pared, una puerta, el escritorio, las mesas, las llaves. Diferentes objetos materiales que en algunas circunstancias cobran agencia y producen cambios. Dice Dussel, la llamada cultura material participa decisivamente en la producción y reproducción social. Los artefactos, por ejemplo, no son simples productores, sino vectores de relaciones sociales. Fenómeno complejo de apropiación social de segmentos de la naturaleza. Hay algo ahí que aprender de la dimensión material de la vida social.
¿Qué significa entonces pensar los artefactos como vectores sociales? Son preguntas que quiero compartir con ustedes para que nos vayamos haciendo y las podamos continuar mañana incluso. Volviendo a la escuela y a los diálogos, en esta escuela ha habido diálogos por momentos y por momentos no. Hay un desencuentro que ha sido, por ejemplo, la sala de profesores. Los docentes, esto que les decía, esperaron los años, lo hicieron. Esto significa que se pierde un uso de un patio, que los arquitectos habían pensado, ese patio interno en el costado, al que se puede seguir accediendo por las aulas, pero ya no hay un uso de toda la escuela, porque ahí ahora se hizo sala. Pero también significa que los docentes ganaron un espacio, ¿no? Y que configuraron algo ahí del espacio escolar en función de sus necesidades. Yo digo que ojalá que algo de esa intervención haya acontecido en un intercambio junto con arquitectos y docentes para empezar a encontrarnos en ese aporte y en esa riqueza. Cristian hoy decía algo de la justicia y me hizo acordar el término de justicia espacial de Soja, no sé si lo conocen, a nosotros hace un tiempo que nos viene gustando pensarlo. Yo una vez entrevistando al arquitecto que hizo esta escuela, él me contaba algo de, hay un mínimo de metros por chico que se tiene que repartir cuando se piensa en escuelas en nuestro país, y la idea del reparto y la idea de repartir unos metros cuadrados y que haya un mínimo asegurado me pareció interesante. Quizás ahora está bueno que podamos sentarnos a pensar qué ofrecemos en cada uno de esos metros para que ese reparto sea lo más parecido a lo justo, ¿no? Muchas gracias. Para cerrar, agradecer a los autores, agradecer a Victoria Díaz y a Marcelo Tort que me ayudaron en conformar este dossier. Agradecer a Natalia y a Silvia que generosamente nos vienen acompañando en este diálogo que estamos tratando de seguir construyendo, a Juan Pablo García, a Marcelo Tort, a Irene Vilas, a Florencia Serra, a Carolina de Medici y Emilia Pintos, a Luca Pradeiro que está por allá también, a Victoria y a Victoria Díaz y Catherine Montenegro, que vienen coordinando el grupo, y a un conjunto de compañeras y compañeros que venimos los sábados cada 15 días a juntarnos acá, a discutir, a pensar, a compartir. Los días de lluvia a veces se hacen un poco más fáciles, los días que están más lindos, más complicados, pero hay una cuestión interesante de compartir investigaciones, de compartir prácticas, que es un poco el sello del grupo. Quiero nombrar ahí a Silvia Barreiro, a Gabriela Baraldi, a Victoria, a Mariana Mercadal, a Joana Muñoz, a Mariana Albistur, a Marcelo, a Carolina, a Adrián, creo que no me estoy olvidando de nadie, pero es un grupo grande, abierto también a nuevas integraciones, que bueno, como digo, desde 2016 venimos trabajando estas cuestiones, y que bueno, que mañana vamos a partir de las 9, vamos a seguir pensando y trabajando en esta clave de compartir una dimensión más conceptual, y junto con ello compartir lo que las experiencias de alguna manera a partir del trabajo práctico y reflexivo, ¿no? Porque hay una cuestión bien interesante que quizá es lo que nos motiva a seguir trabajando en esta perspectiva. En parte es el reclamo de la oportunidad que algunas experiencias nos traen. Dicen, bueno, para nosotros es importante presentarnos en el encuentro porque es un espacio en el cual pensarnos. A partir del desafío de tener que comunicar lo que hacemos, logramos reflexionar, sistematizar. Bueno, una de las partes de las cuestiones que consideramos importantes darle valor desde el grupo, y que bueno, que mañana vamos a partir de las 9 acá, en este salón, nos vamos a estar convocando. Muchas gracias. Gracias.